Amigos de Miedo al Misterio, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast en el que les hablaremos de la leyenda o creepypasta llamado El Callejón de las Manitas. Esta historia viene de mis queridos hermanos mexicanos, gracias a Hugo Vázquez por sugerirnos hablar sobre esta leyenda y a la vez creepypasta de San Luis Potosí. Desde aquí les mando un fuerte saludo y abrazo a nuestros queridos hermanos mexicanos. Gracias por siempre escucharnos y estar pendientes en cada episodio que subimos al podcast. Ya saben que pueden seguirnos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer como Miedo al Misterio para escucharnos en formato de audio. También pueden seguirnos por YouTube y TikTok en caso quieran vernos en formato de video. Ahora sí, vamos con la leyenda creepypasta de El Callejón de las Manitas. En la ciudad mexicana de San Luis Potosí existe una calle situada en un barrio muy antiguo del centro histórico, calle llamada como El Callejón de las Manitas. Esta calle es muy estrecha y oscura. En esta, muchas personas se han llevado grandes sustos, y todo esto por un acontecimiento que ocurrió hace muchos años aquí, una historia aterradora que se esconde tras este callejón. Todo se remonta al año 1780, por la época colonial. En ese entonces, un sacerdote llegó a la capital potosina, instalándose en una casa humilde que tenía una ventana que daba justamente al callejón. El sacerdote llegó con el trabajo de hacerse cargo de las clases para una escuela de niños humildes. Él era una persona muy piadosa y le gustaba mucho ayudar a las personas. Era una persona humilde y con lo poco que ganaba de su sueldo de profesor, compraba comida y medicinas para poder dárselo a los pobres, y en otros casos, darle alguna sorpresa o algún gusto a sus estudiantes. De esta manera, el sacerdote se volvió muy querido por los vecinos y sus alumnos, pues veían en él una gran persona de buen corazón. Pero un día, el sacerdote salió de su casa para dar una vuelta, y cuando ya estaba oscureciendo, decide regresar a su casa. Sin embargo, en el camino se topó con un asaltante que intentó robarle lo que tenía. Al darse cuenta que el sacerdote no traía nada de valor, lo apuñaló y el querido sacerdote se desangró hasta fallecer. Los vecinos y sus alumnos lloraron mucho por la pérdida. Las autoridades lograron capturar al asesino, y en esos años, obedeciendo a la gente que se encontraba indignada, llegaron a establecer un severo castigo para este maleante. Aquel castigo fue cortarle las manos y atar estas extremidades mutiladas con una cuerda para colgarla en la ventana de la casa del sacerdote, casa que daba al callejón. De esta manera, las personas del lugar querían demostrar a los demás que cualquier crimen que se cometiera sería severamente castigado. Desde aquel acontecimiento, comenzaron a suceder cosas extrañas por el callejón. Se dice que la gente oía cómo tocaban la ventana de la casa que le perteneció al sacerdote, y otras veces se escuchaban palmadas en la pared. Otras personas declararon haber visto aquellas manos moviéndose y haciéndole señas. Pasar por aquel callejón ya no era triste por recordar al sacerdote, sino ya se volvió aterrador. Es entonces que las autoridades descolgaron aquellas manos, pensando que ya era suficiente, pero su sorpresa fue grande, ya que al día siguiente
se volvió a ver aquellas manos colgadas frente a la ventana que daba para el callejón. Las autoridades pensaron que alguien les había hecho alguna broma. Es entonces que decidieron vigilar con más cautela, pero por más que vigilaron, jamás encontraron a alguien que se metiera al callejón para hacer alguna broma. En ese transcurso en el que las autoridades vigilaban si alguien estaba haciendo alguna broma, muchos de ellos vivieron por carne propia cómo aquellas manos se movían por voluntad propia, generando ya no solo terror en los vecinos, sino también en las autoridades. Finalmente, los vecinos y las autoridades llegaron a un acuerdo para terminar de alguna manera aquellas incidencias que no los dejaban en paz, y lo que decidieron fue quemar aquellas manos. Después de llegar a ello, pareciera que el problema se habría solucionado. Sin embargo, a día de hoy, si uno pasa por aquel callejón a muy altas horas por la noche, podrá apreciar la silueta o la sombra fantasmal de unas manos que cuelgan por aquella ventana. Y también podrán ver al fantasma de aquel sacerdote vestido con sotana, que dobla la esquina y se pierde en el interior.